nuevamente para venir a aprender de ti, Señor. Obra en cada uno de mis hermanos, en cada uno de los jóvenes, en cada uno de los niños, Señor, de los líderes, Padre. Dale sabiduría, dales esa fortaleza espiritual, Señor, para que te sigan buscando, Señor. Gracias nuevamente por todo. Utilízame a mí para que hables a través de mí, Señor. Perdona si en algún momento fallo, Señor. Perdóname, Padre. Me pongo a tu disposición a que esta lección nos hable, Señor. Gracias por tu palabra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Qué bonito es madrugar. No cabe duda. Vamos a empezar en la página 31. La señal de su autoridad. Así se llama esta lección del día de hoy. Dice la idea central: Jesús obra de una manera que va más allá de nuestras expectativas. Dice aquí en aplicación para la vida: en nuestro trabajo, muchas veces enfrentamos situaciones donde nos sentimos impotentes. Imagina a un empleado que lleva muchos años en la misma empresa, siempre cumpliendo sus deberes con excelencia, pero sin ser reconocido por su fiel labor. Un día, llega un nuevo gerente con una visión fresca y autoridad para hacer cambios. Este gerente no solo nota el trabajo de ese empleado, sino que también le da una oportunidad que nunca antes había tenido. La autoridad del nuevo gerente transforma una situación que el empleado nunca pensó que cambiaría. La experiencia de sentirse despreciado no es rara. Todos anhelamos que alguien reconozca nuestro potencial y nos brinde nuevas oportunidades. La llegada de una autoridad transformadora puede ser el catalizador para un cambio significativo en nuestras vidas. En esta sesión veremos cómo Jesús, con su autoridad divina, cambia la vida de un hombre que llevaba 38 años enfermo. Exploraremos cómo la autoridad de Jesús no solo desafía nuestras expectativas, sino que también tiene el poder de transformar nuestras circunstancias de manera que nunca antes imaginamos. Buenos días, bienvenidos. Cuando empecé a leer esto, me pongo a pensar, ¿verdad? O sea, me pongo a imaginar, ¿verdad?, en el papel de este empleado, de cuántos empleados no hay así que se esfuerzan de diario, ahora sí al 100%, y tal vez pasan las oportunidades porque no voltean a ver a uno, ¿verdad? Y uno está consciente que hace el 100%. O sea, me pongo a pensar y digo, pues qué frustrante, ¿verdad? Me imagino que son empleados que llevan años, no un año, no, o sea, no, años. Que me imagino que todo eso, pues, en una persona, pues sí puede bajar el ánimo, pero aún así se levanta de diario a dar el 100%, ¿verdad? A dar el 100%. Pero cuando llegan estos cambios, pues imagínense la alegría del empleado de ver de que por fin alguien volteó a verme, cómo me entrego en el trabajo. Entonces, esta historia del paralítico, la verdad, es similar, y cómo aquel autor lo anexa muy bien a la historia, ¿verdad? Dice la pregunta 1: ¿qué cosas en tu vida consideras imposibles de cambiar? No sé si alguien gusta responder, ¿verdad? Ahorita le llevan el micrófono, hermano. Va que vuela. Sí.
¿Así a capela? Ujú. Amén. Amén. ¿Alguien más? Hermana Norma, adelante. Ujú. 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 Sí. Sí, no, sí, la verdad. Fíjate que yo, cuando sí que leí esto, ¿de qué cosas en tu vida consideras imposible cambiar? Yo la verdad que pues, soy muy cuadrado. Soy muy cuadrado, me gusta. las- sí, la verdad, o sea, en muchas cosas, tanto en mi hogar como en mi trabajo, o sea, y a veces es estresante para uno. Es estresante porque a veces uno podrá ver a su alrededor y, oye, anda bien quitado de la pena. O sea, ahora sí como que se le resbala, por así decirlo. Pero yo la verdad en esto batallo bastante. Bueno, muchas cosas, en otras muchas cosas, ¿verdad? Pero en esto sí considero que no puedo así desafanarme tan sencillo porque, no, esto lo tengo que mover porque tiene que estar así, o esto así, por lo mismo. Pues sí, pero eso como, es estresante a la vez es estresante por lo mismo. Fíjese, cuando estaba leyendo aquí al finalizar de lo que dice el autor, dice que Jesús no solo desafía nuestras expectativas, sino que también tiene el poder de transformar nuestras circunstancias de manera que nunca antes imaginamos. Vino a mí este pasaje de la Biblia, Jeremías 33:3. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, cómo el Señor puede obrar en nosotros, ¿verdad? Vamos a ¿qué dice la Biblia? En Juan capítulo 5, versículo del 1 al 7, dice la palabra de Dios: después de estas cosas, había una fiesta de judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua,
Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Alguien me quiere ayudar con lo que dice el autor? Visitó. Bethesda. Bethesda. Sí. A las personas con incapacidades Gracias. o enfermedades no eran partícipes del tejido social ordinario, sino que debían buscar algo que hacer y en qué poner sus esperanzas en medio de desesperación. En segundo lugar estaba la falsa ilusión de que este estanque sanaba milagrosamente, cumpliendo el único propósito de darles una esperanza en común a estas personas. En este contexto, Jesús vio a un hombre que llevaba enfermo 38 años. La duración de su enfermedad sugiere una vida de sufrimiento y esperanza frustrada. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Esta pregunta parece obvia, pero al hacerla Jesús le da dignidad al hombre, ofreciéndole la oportunidad de tomar una decisión para involucrarlo en el proceso de su sanidad. La pregunta de Jesús destaca su compasión y su deseo de interactuar personalmente cuando aquellos que sufren, mostrando que la sanidad es tanto un acto físico como una invitación a la fe. La respuesta del hombre enfermo reflejó su desesperanza y resignación, creyendo que su situación era insuperable sin la ayuda externa. Este hombre estaba tan acostumbrado a su condición que no veía otra solución de depender de la agitación del agua. La falta de esperanza y la resignación en su respuesta muestran cómo las circunstancias prolongadas de un sufrimiento pueden afectar la perspectiva y la fe de una persona. Sin embargo, la intervención de Jesús en este contexto resalta su poder y su disposición para sanar, incluso cuando las personas han perdido toda esperanza, pero Él demostró que su poder no depende de medios tradicionales, ni supersticiones humanas, ni de la buena voluntad del tercero, sino solo de su gracia. Amén. Gracias, gracias. Aquí en este pasaje, cómo se mueven varias cosas, ¿verdad? Simplemente la falta de humanidad, de cómo la gente no ayudaban al cojo, vamos a decir por lo mismo, porque tenían la creencia, ¿verdad?, de que las aguas eran milagrosas, que descendía ese ángel, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo ver a un paralítico? Él tenía que depender de terceras personas para que lo pudieran llevar. Entonces, ahí se mira primero eso, uno como ser humano, que hasta la fecha a veces no se puede brindar esa mano, ¿verdad? Realmente al necesitado, ¿verdad? Otra, pues la falsa ilusión, como aquí lo dice, porque pues estaban creyendo de que descendía ese ángel, se hacía el movimiento de aguas y el primero que llegara, pues ya iba a ser sanado. Pero también dicen aquí
que hay aquí un comentario que dice que son aguas térmicas, ¿verdad? Son aguas térmicas que pues, realmente pues sí podían a lo mejor sanar alguna lesión, ¿verdad? El pastor conoce de eso, ¿verdad? Han dado de allá. Pero a esto se refiere de que ya una incapacidad, pues solamente lo podía hacer alguien. Solamente lo puede hacer alguien. Pero ellos andaban con esa creencia, o sea, de imaginarse nada más a la multitud, simplemente como decía aquí la palabra yacía. Yacía es una palabra en hebreo, si mal no estoy en lo correcto, ¿verdad? Si no, corríjanme. Pero tiene un significado que quiere decir echado, tendido. Y aquí en el pasaje, cuando dice, y en esto yacía una multitud de enfermos, o sea, me puedo imaginar toda la gente tendida. Sí. Toda la gente tendida, enferma. Y no uno, dos, cientos. Entonces, de aquí cuando se ponen a imaginar, si se empezaba a hacer el movimiento de aguas, ¿cómo la gente iba a correr? Y el pobre paralítico ahí tendido, esperando a quien llegara y le echara la mano. Es una tristeza, ¿verdad? Y todavía en la actualidad hay esos corazones fríos que no le tienden la mano a la gente pues, de incapacidad. O simplemente cuando uno anda en las tiendas, muebles estacionados en los handicap que dicen y que realmente no lo necesitan nomás por estar más cerca de las tiendas. O sea, esa es una barbaridad, la verdad. Entonces, es una tristeza. Entonces, en este pasaje trae todas esas varias inhumanidades, vamos a decirlo así, ¿verdad? ¿Desde dónde se viene trayendo todo eso? Sí. Dice la pregunta 2, y me llamó la atención por cómo hace la pregunta. ¿Dónde yace la autoridad necesaria para transformar tu vida? No sé cómo lo pueden interpretar, si alguien me puede ayudar, pero en mi opinión, ¿verdad? ¿Dónde yace la autoridad? Quiero pensar como yo. Tal vez no dónde nace, es como dónde estaba tirada tu autoridad necesaria para transformar tu vida. Por eso me llamó la atención, ¿dónde yace? Y yace tiene ese significado, echado, tirado o sepultado. Entonces, sí me llamó la atención. No sé si alguien tiene otra opinión, ¿verdad? Pero es una pregunta muy, muy personal de cada uno. Adelante, hermana. Ahí va el micrófono. Buenos días. A mí, en lo particular, en querer resolver las cosas por mis propias fuerzas y tener que doblar las rodillas y reconocer que con mis propias fuerzas nunca se iba a lograr esa bendición. Entonces, usar nuestras propias fuerzas nos hace que no nos levantemos, que sigamos, como dices tú, queriéndolo hacer. ¿Dónde estaba tirada tu autoridad? O sea, para que Sí, puedas levantarte tú mismo. En nuestras propias fuerzas. Y realmente nada se puede hacer con nuestras propias fuerzas. Estamos de pie simplemente por esa gran misericordia que Dios tiene todos los días con nosotros y nos levanta por otro día más, pero no es fácil. No es fácil porque yo, para poder reconocer eso, tuvo que pasar mucho dolor, tuvo que pasar mucha tristeza y mucha hasta depresión por no querer. No es que no quisiera reconocer que Dios estaba en mi vida para eso, para bendecirnos, sino por quererlo hacer con nuestras propias fuerzas. Eso es lo único, porque Dios, el bendito Dios, ¿verdad?, que siempre ha estado en mi hogar y en mi vida. Pero yo quería decir, yo voy a hacer esto y el día que yo me tenga dificultad con mis hijos es cuando yo voy a pedirle a Dios por mis hijos. Yo puedo resolver esto, yo puedo levantarme y hacer, y realmente no. Seguimos en el piso. Así es. Amén. Yo tengo una cita en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pues simplemente viendo al paralítico, ¿verdad? De que pensando en él, de cómo moverme, cómo llegar a esa agua, ¿verdad? De sanación, como lo miraban en ese momento. Pero esas mismas fuerzas que uno tiene de poderse mover, que no puede, esas mismas fuerzas tenemos que ponerle la fe en Dios. La fe en Dios de que Él va a poder hacerlo por uno, ¿verdad? Sabiendo que uno no puede moverse, pero tener esa fe y creer en el Señor que Él lo va a hacer. Amén. ¿Alguien más? En lo personal, esta pregunta para mí, que yo sin el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no pudiera caminar, porque a veces estamos paralíticos, aún así, en mis fuerzas, en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque queremos nosotros resolver todo, y Dios no necesita mi ayuda. Dios necesita mi oración. Nunca dejar de orar por nuestros hijos. Un pastor allá en México un día me dijo: hermana, nunca usted como madre deje de orar por sus hijos. ¿Quién va a orar por ellos? ¿La vecina? ¿Su hermana? No, usted como madre. Entonces es una responsabilidad que nosotros tenemos, orar por los hijos. Entonces para mí, el que me ha transformado y levantado de ahí, porque yo también estaba paralítica, aún llevando años en el evangelio, hermano, me levantó y me sanó. ¿Pero quién lo hizo? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a agarrarnos de ellos para poder seguir caminando, porque a veces cojeamos. En este mundo tiene mucha distracción, este mundo, que nos lleva a quedarnos paralítica o a cojear. Tenemos que ser sabias en cómo llevar el camino hacia Dios. Dios les bendiga. Gracias. Quiero compartirles aquí un pequeño resumen de cuando Jesús subió. Dice, aunque el texto no especifica cuál fiesta era, su presencia en Jerusalén destaca su fidelidad y las tradiciones judías, involucrándose como parte de la sociedad. Las fiestas judías, como las Pascuas, Pentecostés o la de los tabernáculos, atraían a miles de peregrinos a Jerusalén, lo que era una oportunidad significativa para que Jesús realizara su ministerio y enseñara a un público significativo. Me pongo a pensar cómo Jesucristo iba poco a poco. Iba poco a poco, aprovechando eso, claro, su fidelidad, ¿verdad? Pero cómo poco a poco aprovechaba esos eventos para él hacer lo suyo, a lo que vino y a lo que se quedó. Entonces, por eso, cómo él aprovecha todo eso. Entonces, es bonito cuando uno se transporta a esas vivencias, a imaginarse. Es increíble, la verdad, es increíble. Y sobre todo por estos escritores, la verdad, que aquí nos vienen a revelar muchas cosas, la verdad. Vamos al siguiente pasaje. Dice en Juan, capítulo 5, versículo del 8 al 11. Dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Jesús le dijo al hombre paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Estas son 3 palabras en modo imperativo que reflejan una orden directa y poderosa. Jesús no sugirió ni preguntó, sino que con suma autoridad restableció al hombre con el poder de su palabra. No había necesidad de rituales ni ceremonias. La fe y obediencia del hombre bastaron para ser sanado. La instrucción de Jesús, tomar su lecho y andar,
resaltó la totalidad de la sanidad. No solo podía pararse, sino que también podía llevar su lecho y caminar, mostrando la restauración completa de su cuerpo. De inmediato, el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Este acto de obediencia inmediata destaca la fe del hombre en la palabra de Jesús. Actuó sin dudar, según lo que Jesús le dijo, y experimentó la sanidad completa. El hecho de que el milagro ocurriera un sábado, establecido por el Señor como el día de reposo, añadió una dimensión cultural e histórica significante. Según la ley judía, cargar un lecho en un sábado se consideraba una violación del día de reposo. Quiero compartirles aquí en Éxodo, capítulo 31, del 14 al 16, dice: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros el que lo profanare. De cierto morirá, porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Se imaginan que así se siguiera todavía? Qué miedo. Qué miedo. Dice a continuación: sin embargo, Jesús demostró que su autoridad y compasión trascienden las restricciones de las costumbres judías, dando prioridad a la sanidad y bienestar del hombre antes que las interpretaciones estrictas de la ley. Este acto es un recordatorio de que las normas humanas no limitan la obra de Dios. Los judíos, refiriéndose aquí a la clase religiosa política, le dijeron al hombre que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Esta respuesta de los líderes judíos destaca la rigidez de su enfoque legalista, en lugar de regocijarse por la sanidad del hombre. Qué triste. Todo por seguir la ley, no miraban, no volteaban a ver realmente el milagro exactamente. O sea, lo que estaba sucediendo, no, por la ley. La respuesta del hombre fue una declaración simple pero profunda de obediencia y testimonio. El que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Este hombre reconoció la autoridad de Jesús sobre la ley sabática y mostró que la sanidad y la restauración son obras divinas que las tradiciones humanas no pueden limitar. Este evento resaltó cómo Jesús desafía las interpretaciones restrictivas de la ley, enfocándose en la compasión y la misericordia, como también vemos en Marcos 2:27, donde Jesús dice: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Dice la pregunta 3: ¿a qué jerarquía de autoridades te sometes en la vida? ¿Se abren los micrófonos? Nobody. Amén. Adelante, hermano. Tengo en Romanos capítulo 13, versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pues sí, primero está la autoridad del Señor, ¿verdad? Y pues respetar la autoridad pues también de cómo los hábitos están presentes en nuestra convivencia, ¿verdad? También, o sea, la autoridad del patrón, la autoridad de las leyes, pero principalmente es la autoridad del Señor primero. Amén.
Hermano Oscar. Buenos días, hermano. Dice, ¿a qué autoridad te sometes en la vida? También quería contestar un poco de la pregunta número 2, que decía, ¿dónde yace la autoridad necesaria para transformar? Creo que lo que voy a decir se aplica para las dos. Dice, la autoridad para transformar tu vida, pero esto hago la aclaración que lo tengo que especificar. Esto es en general y luego lo que dice Cristo es, la autoridad para transformar tu vida yace en ti mismo. Nadie más tiene el poder de cambiar tu realidad como tú la tienes. Esto implica tomar responsabilidad por tus decisiones, tus pensamientos y tus acciones. El cambio comienza con la voluntad de enfrentar tus miedos, dejar atrás los hábitos y una cultura de mentalidad de crecimiento. Eso es lo que dice el mundo. Más cuando uno lo busca en la religión cristiana, dice toda autoridad para transformar la vida de una persona yace en Dios, específicamente a través de Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. Según la fe cristiana, solo Dios tiene el poder de cambiar el corazón humano y guiar a las personas hacia una nueva vida. Entonces, conforme nosotros, como usted dijo, la primera autoridad creo que son las leyes en las que regulan nuestra vida, la naturaleza, pero debe ser Dios el primero, nos queda claro. Solamente estudiando su palabra nos damos cuenta que hacemos cosas correctas, pero espiritualmente nunca las hicimos. Nunca hicimos lo que Dios quería, a pesar de que pensamos que por nosotros mismos y por actuar conforme a la ley y conforme a las reglas que nos ha dado el hombre, no estábamos siguiendo las reglas que Dios quiere que hagamos. Podemos comportarnos bien y cambiar nuestra vida, ser más ordenados, comer bien, hacer ejercicio, trabajar, donar, pero si no tenemos ese acercamiento con Dios para que Dios sea el que rija la vida, solamente estamos siendo buenas personas aquí y no siendo un ser lo que Dios quiere que hagamos. No cosechando frutos ahí arriba, como dice. Amén. Y no siendo para lo que fuimos creados, que es para adorarle. Amén. Hermana Norma. Dios nos crió, nos delegó a cada quien en el matrimonio, digamos, en el hogar, delegó al hombre como autoridad y la mujer someterse a la autoridad de su esposo. Y así va siendo delegados, como nosotros aquí en la iglesia, el pastor está delegado para tener también, si nos va a corregir, si nos va a decir algo, tenemos que someter obediencia por el cargo que él tiene. Igual en el trabajo, cuando uno va a trabajar tenemos que saber quién es el que está delegando autoridad. Si sabemos que viene por parte de Dios, tenemos que obedecer, porque también pues, tenemos que cumplir con esos estatutos de obediencia. Para mí la primera, dice, ¿qué jerarquía de autoridad te sometes en la vida? La primera es mis padres. Porque mismo Dios nos enseña, ¿verdad?, que honremos a nuestros padres. Si nosotros como hijos de nuestros padres acá en la sangre no los respetamos, no los obedecemos, que lo estoy viendo, que vivo con ellos, ¿cómo voy a sujetarme al Señor? Esa es una. La otra, dentro de nuestra iglesia, nosotros como miembros de la iglesia, hijos de Dios, así como nos sujetamos al Señor, tenemos que sujetarnos al pastor, porque el pastor es la cabeza de aquí de la iglesia, de todos nosotros. Si nosotros vamos a estar peleando o discutiendo o juzgando al pastor, estamos mal, porque él es una autoridad aquí en la iglesia, que el Señor lo puso. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Obedecer, sujetarnos. ¿Por qué?
Porque si podemos respetar al pastor y escuchar lo que él nos dice, lo que él nos enseña, podemos aprender mucho de la palabra del Señor, la Biblia, que es un tesoro hermoso que Dios nos dejó. Entonces, la primera jerarquía es tu hogar, tus padres. Y en mis tiempos, a mí me enseñaron a respetar al hermano mayor. Al hermano mayor en aquellos años se le daba la autoridad de corregirnos. Yo lo viví, porque mi padre y mi madre le dieron la autoridad a mi hermano, que no estuvo bien, pero bueno, es otra historia. Pero sí, la jerarquía principal es nuestros padres, porque la misma Biblia nos enseña, dice, y yo te escogí desde que estabas en el vientre de tu madre. Somos escogidos. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que respetar. Aquí en la tierra, las autoridades. Respetar toda autoridad que se pone aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque aquí vivimos. También dice la Biblia que no hagamos tesoros donde el hollín y los corrompe. Los hagamos en el cielo, allá, arriba. Amén. Gracias. Aquí tengo un pequeño resumen sobre este pasaje, ¿verdad? Sobre todo del versículo 9 y 10, que dice: y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Dice, esta ley sabática era una ley creada por los fariseos como protección para no estar ni cerca de violar el día de reposo. Es decir, era una ley humana no dada por Dios, para afirmar con seguridad que ellos no habían violado el día de reposo. Sin embargo, sus técnicas para guardar la ley los cegaba e impedía que vieran lo maravilloso que había ocurrido frente a ellos, la gloria de Dios manifestándose con poder, levantando al paralítico. Estaban haciendo a un lado. Querían seguir la línea de las leyes y no estaban presenciando lo fuerte, el platillo, por así decirlo. Algo que me pasó, el Señor me sanó, hizo un milagro. No lo había compartido porque está un poco chistoso. Hace 3 meses, yo tengo, y hace 3 meses dando un paso se me zafó la cadera. Y andaba padeciendo mucho dolor, no me podía subir al carro, la pierna la traía suelta, no tenía fuerzas y el dolor para acostarme, para levantarme, para subirme al carro. No, 2 meses estuve así. Y siempre le estuve pidiendo al Señor que me diera sanidad. Decía, Señor, sáname. Yo quiero ir al doctor, Señor, pero me van a querer operar porque ya se cuenta cómo son. Y sáname, Señor. Yo le pedí al Señor su sanidad. Bueno, un martes que descansa mi hijo Luis, voy a verlo a su casa, vive en Mission. Al llegar a la expiración tengo que hacer un alto para voltear a la derecha. Yo estábamos haciendo el alto y viene un carro y me pega por atrás. Ay, Dios santo de mi vida. Bueno, ya nos abríamos, se hizo lo que se tenía que hacer, pero lo que me di cuenta, hermano, que como la pierna derecha es la que llevaba el freno, pues no se acomodó la cadera. Pues la gloria para el Señor, porque Él fue el que me sanó. A la semana tuve la cita con la doctora, me hicieron radiografías y todo se acomodó, está bien, no necesito operaciones ni de nada. El Señor trabaja de muchas maneras y nos quedamos asombrados. Sí. Vaya que sí. Gloria a Dios. Adelante. A ver, no, pues yo qué iba a decir. Préstame ese, o si se oye. La Biblia dice que sí tenemos que obedecer a nuestros padres en el Señor. ¿Sí? O sea, si no son cristianos, si ellos te dicen, no puedes ir a la iglesia, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? O sea, tienes que obedecerlos en el Señor. Esa es la primera. La segunda, o sea, está hablando de a quién obedecemos aquí en este mundo. Lo dijiste muy bien, a tu esposo. El esposo lo dijo Norma, muy bien. Sí, y el otro es a la iglesia. Nosotros como cristianos tenemos que seguir
las reglas de la iglesia. Si no, pues ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Verdad? Entonces, muy bien, muy bien. Dios me los bendiga. Dice a continuación, Juan, capítulo 5, versículos del 17 al 20, dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Jesús respondió a las críticas de los judíos con respecto al día de reposo diciendo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esta declaración destaca el interés personal y la intervención continua de Dios en el mundo, incluso en el día de reposo. De hecho, su obra de redención en el mundo define el reposo de Dios. En Efesios capítulo 2, lo voy a saltar, porque sí hay que leer todo en Hebreos. En Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Jesús afirmó que al igual que su Padre, Él también está activo haciendo el bien y llevando a cabo la voluntad de Dios. En el contexto cultural y religioso judío, esta afirmación es revolucionaria porque iguala la obra de Jesús con la de Dios Padre, mostrando su autoridad divina y su participación en la obra continua de la creación y la redención. La reacción de sus declaraciones, ahora los judíos sintieron incluso más el deseo de matarle, no solo por violar el día de reposo, sino también por llamar a Dios su propio Padre, igualándose a Él. Este versículo destaca la gravedad de las afirmaciones de Jesús desde la perspectiva de los líderes religiosos. Ellos entendieron con toda claridad que Jesús no solo estaba justificando sus acciones del sábado, sino que además estaba reclamando una relación única con Dios, una igualdad que ellos consideraron ser una blasfemia. La reacción de los líderes resalta la incomprensión de la verdad, de la verdadera identidad, la misión de Jesús y la ceguera espiritual que ellos tenían, similar a lo que se observa en otros encuentros donde incluso intentan apedrear a Jesús por blasfemar. Bienvenidos, buenos días. En las siguientes afirmaciones, Jesús resalta la unidad perfecta entre el Padre y el Hijo en sus acciones y voluntad. Jesús establece que no actúa independientemente. Cada una de sus acciones refleja la obra y el deseo del Padre. Esta relación destaca la naturaleza divina de Jesús y su papel en la misión de Dios en el mundo. En Filipenses, capítulo 2, versículo del 6 al 7, Pablo describe cómo Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Él vino a servir a Dios Padre como un siervo perfecto y suficiente. El Padre muestra todo al Hijo y Jesús lleva a cabo su obra. Incluso Jesús promete que se verán obras aún mayores, anunciando así los milagros futuros y la culminación de su obra redentora.
Este pasaje enseña la continua, sin embargo, definitiva revelación y obra de Dios por medio de Jesús, invitándonos a reconocer y a participar en su misión divina. Dios no descansa, así definitivo. Y aquellos quejándose. Y de hecho, aquí encontré en el libro del maestro algo que habla de eso, cómo Dios, cómo lo dice, es como un mantenimiento al mundo, al universo, a lo que Él creó. O sea, no nada más lo puso, ahí está el mundo y ya, ahora sí, ahí se hacen garras, perdón la palabra, pero no, es un mantenimiento que Él está dando a la humanidad, a todo lo que Él creó, al mundo. O sea, cuando estaba leyendo eso, o sea, y luego lo que dice aquí de que no descansa, pues obviamente el Padre, el Hijo no descansan, o sea, están en continuo. Y luego todavía más uno dándole más chamba. Pobres, ¿no? Y nos quejamos nosotros. Es interesante, ahorita se los busco y se los voy a compartir. Si alguien en la pregunta 4 dice, ¿cómo disciernes la voluntad de Dios ante un conflicto de autoridad? Si alguien gusta responder, go ahead, como dicen los niños. Amén, amén. Cuando estás en un conflicto, pues claro, tienes que responder con la palabra del Señor diciendo lo verdadero y no lo falso, lo correcto, no lo incorrecto, lo bueno y no lo malo, para estar constantes a responder a los ataques del enemigo y más teniendo sabiduría del Señor que nos ayuda a dar más el entendimiento de la palabra del Señor. Amén. ¿Alguien más? Hermano, pregunta número 4. ¿Cómo discernimos la voluntad de Dios ante un conflicto de autoridad? Pues como bien lo dijimos en las preguntas anteriores, nosotros nos sujetamos a autoridades, a diversas autoridades, jerarquías que están arriba de nosotros. Y es voluntad de Dios que sean autoridades. Pero la pregunta dice, ¿cómo discernimos la voluntad de Dios ante un conflicto de autoridades? Como bien lo dijo el pastor, obedecer a nuestros padres en Dios, porque si nuestros padres nos están diciendo algo que es contra la voluntad de Dios, no lo vamos a hacer. Si la autoridad nos dice que hagamos algo ante que es contrario a lo que Dios quiere, por ejemplo, la crueldad hacia cierto grupo, pues está en nosotros seguir a Dios o eso. Y también en esta clase nos está mostrando cómo la religión tenía sus reglas y seguirlas pues a veces es para bien de Dios. Entonces es donde vino Cristo a cambiar la religiosidad del judaísmo y a mostrarnos que Él es el camino, que si lo seguimos a Él, ese es el camino correcto. Porque si nos aferramos solamente a palabras y las estudiamos y las llevamos a cabo tal conforme dice ahí, no podríamos ni comer carne de cerdo, ya estuviéramos condenados. Si trabajamos un día, pues lógico, ellos condenaron, como usted mismo lo acaba de mencionar, a Jesucristo. Como aquí, nos cegamos espiritualmente. Entonces, tenemos que tener el discernimiento de saber la palabra, qué es el contexto y qué es el cambio después de la venida de Jesucristo, para tener mucha conciencia en no caer en volver a ser las personas que lo llevaron a Él a la muerte por seguir una ley que seguimos estudiando, pero es para gloria de Él. Amén. La siguiente pregunta dice, ¿qué renunciamos o ganamos al guardar el día de reposo? Dale. Bueno, ¿qué renunciamos y o ganamos
al guardar el día de reposo, como bien lo dijimos en esta clase, pues Él nos dice que todo el tiempo está trabajando Él y nos dice cómo no debemos de seguir esa religiosidad al máximo, pero ¿qué es lo que ganamos? Darle la gloria a Él, porque ese día que nosotros le damos a Él, tenemos la confianza que este día Él, el día que le damos a Él para alabarlo a Él, para descansar y no fijarnos en el trabajo y decir esto me va a faltar, Él va a obrar en tu necesidad, en tu momento, y eso es lo que ganamos a nosotros. Lo que nosotros ganamos es fe y amor y darle el poder a Él en ese día. Aunque sí, como la clase nos muestra, que no debemos de juzgar a alguien porque trabaje ese día, pero es cuestión de nosotros mismos, en nuestro corazón, no en juzgar a otras personas, darle la honra a Él y darle la fe, ese voto de fe en Él, personal cada uno. No somos la policía de juzgar quién trabaja o quién hace algo o quién lo deja de hacer. Es nosotros personales. Él es el que nos va a juzgar, no nosotros. Amén. ¿Alguien más? ¿Ven? Adelante. Que menciona del día de reposo, pues desde luego recordemos que no estamos bajo la ley, pero cuando en el estudio se menciona el día de reposo, no está de más, ¿verdad? Recordar que como cristianos nuestro reposo ahora es Cristo, porque todas las cosas del Antiguo Testamento, como los mandamientos de la ley, el día de reposo, el libro de Hebreos dice que eran sombra de lo que habría de venir, es decir, Israel saliendo de Egipto es un tipo o una representación profética de lo que vendría a ser la iglesia saliendo de la esclavitud de pecado por medio de un libertador, que así como lo fue Moisés, que era tipo de Cristo, que muere en la cruz, y Él es nuestro libertador y nos saca del Egipto de pecado, ¿no? En varias partes de la Biblia se ejemplifica de esa manera. Ajá. Y es interesante e importante, creo yo, recordar aquí también, por ejemplo, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado para que todo aquel que así como veían a la serpiente y vivían, ¿se acuerdan cuando los mordían serpientes venenosas? Por desobediencia, bueno, la raza humana en desobediencia por su estado de pecado, solamente tiene que voltear a ver a Cristo, así como Israel volteaba a ver a la serpiente. O sea, son los tipos y los antitipos que son el cumplimiento de lo que se venía anunciando. Y el libro de Hebreos dice que todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento entonces eran una representación, para entenderse mejor, un tipo del antitipo que vendría. Y cuando ya viene el antitipo, el cumplimiento, pues desde luego el tipo pierde fuerza. Porque ahora estamos en la dispensación de la gracia y el día de reposo se puede interpretar también que era un tipo de un descanso que íbamos a tener en nuestra vida. Y desde luego, a resumidas cuentas, ahora nuestro reposo es Cristo, porque en Él hemos descansado de nuestras malas obras. Él nos ha dado descanso a nuestra alma. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dijo el Señor. Entonces es importante entender que el día de reposo no tanto bíblicamente, no es tanto, es un sábado o un domingo, que qué bueno que nos podamos congregar en domingo. Ya no estamos bajo la ley, pero nos congregamos conmemorando la resurrección del Señor. Pero antes que eso, incluso nuestro reposo es Cristo. En todo caso, todos los días de nuestra vida, los 365 días, 24/7, estamos en reposo porque el Señor nos redimió de la esclavitud del pecado. Y ahorita me vino a colación, ¿verdad?, con lo que estaban mencionando y quería compartirlo nada más. Sí, no, estoy de acuerdo en ese punto porque pues, nosotros como cristianos tenemos que ser 24/7, estar constantes en eso, por lo mismo, o sea, no, si Dios, Jesucristo no descansan, como le digo yo, todavía nosotros dándole más trabajo, ¿verdad? Pero es estar en constante nosotros, desde el momento que ya abre uno los ojos, ya automáticamente tenemos que dar gracias antes de pensar qué me voy a poner, qué voy a almorzar, Amén. a dónde voy hoy. O sea, es nada más agradecer, punto. Gracias, hermano. Adelante. En la pregunta 4, ¿cómo disciernes la voluntad de Dios ante un conflicto de autoridad? Muchas veces queremos juzgar a la persona si está diciendo lo correcto
en su cargo, ¿me entiendes? Pongamos un ejemplo, algún pastor que esté hablando la palabra y no venga de Dios lo que está diciendo. Nosotros como siervos, nuestro único que debemos hacer es orar por esa persona, pero Dios es el que pone y quita autoridad. Si esa persona tiene un cargo de autoridad y es delegado por Dios, se va a mantener. Y si no, hay que orar mucho por esa persona para que tenga sabiduría y sea agradable a los ojos de Dios. Entonces es nada más orar mucho para poder discernir nosotros el tiempo de oración para esta persona, o orar por esa persona para que siga siendo sabia y nos siga instruyendo en sabiduría. Pero la única persona que tiene, el único ser que quita y pone es Dios, y nada más. Quisiera compartirles lo que viene en el libro del maestro. Dice: Jesús consta que Dios trabaja, por lo tanto, él también, en el contexto judío, la declaración de que Dios trabaja incluso en el día de reposo refleja la creencia de que la obra de mantenimiento del universo por parte de Dios no cesa, ni siquiera en el día de reposo. Algunos deístas dirían que Dios creó el mundo, lo echó a andar y luego se desistió de involucrarse, ya no hacerse responsable, ¿verdad? Eso es un error. El descanso de Dios, luego de la creación, consiste en un soberano y plácido sostenimiento del cosmos, sin el cual solo habría caos y destrucción. Al decir, y yo trabajo, Jesús se identifica con el Padre en su obra continua, sugiriendo que su misión y autoridad provienen directamente de Dios y que su obra requiere impartir ese descanso mediante la venida del reino de los cielos a un mundo agobiado. Esta afirmación no solo justifica su acción de sanar en el día de reposo, sino que también establece su igualdad con Dios, un punto que las autoridades religiosas consideraron blasfemo y escandaloso. La reacción de los líderes judíos muestran que entendían las implicaciones de las palabras de Jesús. Para ellos, la afirmación de Jesús era una clara violación del monoteísmo judaico. Era lo que les quería compartir. Dice, ponlo en práctica. Punto número 1, dice, observa. Toma tiempo esta semana para observar los aspectos de tu vida donde te sientes estancado o sin esperanza. Anota al menos 3 de estos aspectos que puedas someter a cambio bajo la autoridad de Jesús. Punto número 2, confía. Identifica donde sientes que necesitas la intervención de Jesús. Ora diariamente durante una semana pidiendo a Jesús que obre en esa situación. Mantén un diario de oración y anota cualquier cambio o respuestas que percibas. Punto número 3, actúa. Piensa en una persona en tu comunidad que esté pasando por una situación difícil. Toma la iniciativa de ofrecerle tu ayuda y apoyo de manera concreta esta semana. Explícales cómo la autoridad y el poder de Jesús pueden transformar sus circunstancias y ofréceles orar juntos por su situación. Pongámonos de pies para hacer una oración, ya que el tiempo se está consumiendo. Padre, te damos gracias. Nuevamente no nos cansaremos de agradecerte a ti por todo lo que tú eres, Señor. Gracias nuevamente por tu Hijo amado Jesucristo, quien vive y reina para siempre, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por este pasaje bíblico del paralítico, Señor. Si nosotros estamos en una situación así, Señor, ayúdanos a levantarnos, Padre. Ayúdanos a levantar ese lecho, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, más en ti, a que esta fe no caiga, Señor.
que estemos constantes desde que iniciamos nuestro día, Señor, hasta que nos acostemos, Padre. Estar constante oración hacia ti, Padre. Gracias por ese descanso infinito que tú nunca paras, Padre. Gracias por ese amor, por esa gracia, por esa gran misericordia que nos tienes. Bendice a cada uno de mis hermanos que se encuentran hoy en esta congregación. Bendice a los ausentes, Padre, y tráelos de regreso, Señor, a esta congregación, Padre. Que no desistan de ti, Señor. Que su hogar esté lleno de tu palabra, Padre Santo. Gracias por todo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aplausos.